siento que tengamos que acelerar porque vamos un poco ajustados de agenda, pero no me gustaría terminar la mesa sin antes hacer uso de este excepcional panel y poder lanzar preguntas, que seguro que habrá tanto en la sala como en formato telemático. Yo tengo una apuntada, me gustaría arrancar con una, abrir mientras el resto de las personas van pensando, para formular si se animan. Para Alfonso, destacaste mucho en negrita, con mayúsculas, transposición defectuosa de la directiva. ¿Cuán fiel crees que ha sido la transposición de la directiva a nuestro ordenamiento? Sí, cuán loyalty shares, cómo de fiel ha sido el legislador. Yo animo a leer la directiva porque está publicada y a compararla con su transposición y junto con lo que he destacado de que ha implicado a todas las compañías de seguros y a los gestores de estas compañías en la implicación, valga la redundancia, con aquellas entidades en las que invierten, que me parece que el legislador pues, se ha equivocado en esto. Creo que también yo no he comentado la normativa de las propias compañías de seguros, porque he comentado cómo deben implicarse los gestores en la transposición de la directiva por medio de esa ley que sí que está en mi presentación, la 5/2021, en la transposición de la directiva en nuestra normativa de seguros, se olvida el cumplir o explicar. Esto es fortísimo, porque entonces las compañías de seguros tienen que implicarse o tienen que hacer una explicación en sus políticas de implicación grotesca, que es no voy a dialogar, no voy a publicar. Entonces, tienen que implicarse, de modo que eso ha sido muy fuerte, el que no expliciten que esto está sometido al principio cumplir o explicar. Y también comentaba, sin detenerme mucho, porque yo estaba hablando de los gestores, que tampoco se ha transpuesto cómo deben publicar en sus propias webs o donde sea los fondos, las instituciones de inversión colectiva, sus políticas de implicación, su aplicación de las políticas de implicación, no sus votos, puesto que votan por ellos las gestoras. De forma que se ha hecho una transposición, no se puede decir que sea acelerada porque tardamos muchísimo, incumplimos los plazos de transposición de la directiva, entonces se ha hecho una transposición que todo lo que he dicho es, cuando menos, defectuosa. Yo quería matizar, porque antes cuando lo ha comentado Alfonso lo he apuntado y se me ha olvidado decirlo, ¿no? El proyecto este de código de buenas prácticas para inversores que se está trabajando desde la CNMV intenta paliar esos defectos. Por ejemplo, lo que tú bien has dicho, el concepto que ya no es solo de la transposición, es que viene mal de la directiva, donde marca que tienen que ser aseguradoras de vida. ¿Y qué pasa? Que las que aseguran la jubilación o la incapacidad no son también a largo plazo. O los fondos de pensiones de empleo. ¿Y qué pasa? Los demás, los particulares, no cubren las mismas liabilities, no cubren los mismos pasivos, nuestras mismas. O sea, que eso para empezar. Y otras muchas más cosas, ¿no? Que no hay tiempo ahora. Podríamos hacer una sesión entera, ¿no? De fallos de... Pero el código lo intenta arreglar. El código ya, por ejemplo, identifica a los inversores en un concepto más amplio e intenta paliar esos fallos que dices tú, porque, claro, se ha traspuesto en 3 piezas diferentes, como dice Otilia, en 3 actos legislativos, en un brillante artículo, y claro, pues no todo ha cuadrado bien, pero esperemos que el código por lo menos arregle esos fallitos. Eso lo quería matizar. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere...? Falta el micrófono un segundito para que se escuche. Gracias. Es más que una duda, un titular, y si pudiéramos desarrollar un poco la parte práctica, cómo lo estáis viviendo sobre todo emisores y grupos de accionistas. Sostenibilidad, lobbies y activismo accionarial, por un lado. Es decir, estamos súper acostumbrados a la función de los lobbies dentro de la Unión Europea, en técnicas de política legislativa, etcétera. En España empiezan a tener... incluso la demanda de la regulación, tenemos el tema de la consulta pública sobre el futuro anteproyecto de regulación de los lobbies. Las cotizadas, pues bueno, están reflejando de aquella manera la relación con los lobbies, pero en el plano práctico, a la hora de aplicar políticas de sostenibilidad, de implementar políticas de sostenibilidad dentro de las compañías,
¿Cómo se está viviendo esto dentro de la compañía, dentro de los grupos de accionistas, dentro de los proxy advisors? Este juego tiene un tema político interno y incluso del propósito de la propia compañía que puede influenciar muchísimo. Entonces, si pudierais comentar un poco y si veis que de verdad hay voluntad política acerca de la regulación de los lobbies. Tenemos una consulta pública de hace un año que no ha avanzado, al menos que tengamos noticias, y no sé yo si en esta legislatura va a caer la norma o no caerá. Hombre, yo sobre lobbies voy a dejar a los compañeros de mi mesa, que seguro lo conocen muy bien. Nosotros, hablando de conflictos de grupos de interés, sí que hay una decisión. Yo creo que hay una decisión política muy importante a favor de la sostenibilidad. Nos hemos quedado sin muchas cosas de las que sacar pecho los europeos y casi podemos sacar esta bandera que somos... yo pensando, a lo mejor soy muy literario, ¿no? Somos como los atenienses en un mundo de persas, ¿no? Desde ese punto de vista en el que nosotros nos creemos de verdad en la sostenibilidad, el pacto de derechos humanos, y nosotros nos lo hemos creído. Las compañías también son conscientes y también tienen un propósito. Ahora, ninguna compañía habla, siempre que hablamos del interés social, nunca hablamos del interés social como estudiamos en la carrera hace muchos años, o como conocíamos. El interés social ha cambiado muchísimo. Es una gran cuestión. No somos solo entidades que queremos ganar dinero, aunque también es verdad que si yo soy un banco y voy a dar un crédito, prefiero dárselo no al más sostenible, sino al que me vaya a pagar el crédito, ¿sabes? O sea que las hipotecas verdes conviene que se las demos a personas solventes y no solo a personas ecológicas. Pero bueno, eso, perdón, en fin. Entonces, ¿hay una decisión política? Claro que sí, europea, claro. De hecho, el problema es que el político europeo no acaba de aclararse cuál es el camino. Nosotros, en la regulación de información financiera, en el 17 teníamos una directiva, el 14 teníamos la ley que decíamos, la ley de los santos inocentes, que salió el 28 de diciembre del 2018 y que todos pensábamos que no iba a salir. Se publicó el día, me parece que fue 31 o 29, y entró en vigor el 31, de manera que entró en vigor ese año y tuvimos que informar sobre información no financiera cuando todos pensábamos que ese año nos iban a dejar tranquilos, ¿no? Pero es que luego cambió, hubo un decreto, hubo una ley, ahora va a cambiar, ahora tenemos ya una directiva, una propuesta de directiva sobre sostenibilidad que cambia la directiva de información no financiera, y estamos en un sucesivo cambio, como si fuera esto una serie de suspense en que cada semana no sabemos qué va a pasar, porque el muerto resulta que resucitó en el siguiente capítulo. Pues esto es lo que nos pasa con la regulación europea, la obsolescencia programada, que es lo que tienen nuestras directivas. Todas las directivas van a morir y van a morir enseguida. Que eso nos da la tranquilidad a los abogados de pensar que si hacen mal las leyes, como las van a tener que cambiar, pues entonces en el próximo día, decía Alfonso, que era muy crítico con la regulación versus mercado. Efectivamente, hay que ser un poco crítico porque la prisa de intentar atender a las necesidades de información al mercado, que son justísimas, y que hay mucha dificultad todavía de dar datos comparables. Eso en el tema de la información. En el tema de la ESG, de la gobernanza, hay un salto muy importante en gobernanza. Nos lo hemos creído. Ya la gente se lo cree. El problema es que estamos en consejos, en supervisores, en instituciones, en foros, en esta cátedra que se ha creído el gobierno corporativo, pero eso hay que trasladarlo al final a todas las organizaciones, y no solo a las grandes organizaciones, también a las pequeñitas. Tener un canal de denuncias que funcione. Hoy la ley, el anteproyecto que prevé de la protección del denunciante, prevé que los canales de denuncia son a partir de los 50 empleados. A partir de los 50 empleados tiene usted que tener un canal de denuncias. Bueno, yo creo que la gente no sabe lo que es. Vamos, no, ni se lo imagina. Vamos. Y que las empresas estén sujetos a diligencia debida de su cadena de suministro, que quiere decir que estamos intentando aplicar extraterritorialmente la ley europea más allá de las fronteras de Europa, eso es una apuesta política muy, muy importante. Por cierto, nos estamos metiendo. La Unión Europea está regulando derecho societario, esto seguro se lo sabe mucho mejor el profesor Martín Echevarría y todos los de esta mesa, mucho mejor que yo, pero están regulando cosas que nunca se habían regulado a nivel europeo. La ley de sociedades no es una cosa de la Unión Europea y, sin embargo, se está regulando ahora. Ahora se pretende cambiar la ley. Hasta ahora estábamos en el mundo de las recomendaciones. Estábamos hablando de recomendaciones. Ahora
Ahora ya por fin de las recomendaciones hemos pasado a las grandes normas imperativas. Hay un principio de proporcionalidad que habrá que ajustar y que tendremos que pedir, y habrá que ajustar las normas también y luego hacer una norma en la que se permita una cierta autonomía de la voluntad. Porque si todo es obligatorio, no hay cultura corporativa, ya es bastante con cumplirlo todo y ya está. Las compañías tienen que tener cultura corporativa, capacidad de diferenciarse, de tener un poco más de propósito, de Teresa, pues un poco más propósito o menos propósito, más interés en temas sociales o menos. La posibilidad de poder jugar con eso me lo permitirá si el ámbito de la ley imperativa me da un poquito de juego y entonces puedo cumplir o explicar. Vamos, explicar. Gracias. Gracias, Javier. ¿Más preguntas? Yo, si me permites, por alusiones también, porque has hablado de lobby, bueno, primero creo que Javier es muy modesto, como podéis comprobar, pero la actividad que hace Emisores Españoles en cuanto a lobby regulatorio a mí me parece fabulosa, ¿no? Es el interlocutor ante la CNMV y el regulador, no solo además en España, sino a nivel europeo. Y al que quiera saber más, mañana se ha organizado un panel internacional donde viene, por ejemplo, Florence Binder, que es la secretaria general de European Issues, que os puede contar toda la larga lista de temas en los que se está haciendo lobby, están en Bruselas, o sea, es el lobby puro de los emisores, ¿no? Los inversores, ahí estamos. Ahora, la parte de los... Bueno, yo hablo por ellos, ¿no? Lo que yo veo de los inversores es que están intentando navegar por toda esta avalancha normativa que les ha caído encima de repente, de qué es verde, qué financio verde, qué invierto verde, qué como verde, que cuando todavía no se sabe lo que es verde, amarillo o marrón, porque para eso tiene que desarrollarse toda la normativa que está pendiente. Entonces, intentar lidiar como puedes, que no te caiga mucha regulación, que se vayan extendiendo los plazos y que se vaya clarificando el panorama, ¿no? Y por la parte de los asesores, pues no he comentado, pero ya que me preguntas, pues yo creo que está también muy mal regulado. Otro aspecto, aquí se nos regula por primera vez dentro de la directiva, dentro de la ley, a los asesores de voto, pero solo se nos regula a los que tenemos presencia en algún país de la Unión Europea y por el regulador respectivo, con lo cual puede haber un claro arbitraje intercomunitario, por no hablar de las grandes compañías americanas que son las que dominan esto, que sin presencia aquí, pues entran, salen, asesoran a inversores españoles sobre votos en compañías españolas y no la regulará nadie aquí. O sea que ahí lo dejo, ¿eh? En el 2023 hay prevista una revisión, como casi todas las directivas, de cómo está esto, en concreto los asesores de voto, pues vamos a ver. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, gracias, profesor Martínez Echevarría, por el magnífico congreso. También a los ponentes, sus intervenciones tremendamente interesantes. La pregunta en concreto es para doña Teresa Serrano. La intervención también magnífica, como la del resto. Nos habla del modelo de empresas con propósito americano, cita el estado de Delaware. Luego se ha seguido más estados, Hawái, California, Wyoming, alguno más que me dejo. Hay un modelo muy similar en derecho comparado. Está la Community Interest Company en Inglaterra. Tenemos un modelo colombiano. Hubo en su momento un modelo belga que luego, en la última modificación del Código Societario, al reducirse los tipos de sociedades, se ha integrado en uno de los modelos de sociedad cooperativa, concretamente. Un modelo italiano también. Sin embargo, en España, como sabe, hubo una propuesta normativa que no vio la luz. Al final tuvimos un anteproyecto de ley que fue un intento de empresa social española, no ha visto la luz. ¿Por qué cree que en España todavía no tenemos ese modelo de empresa que creo, le he entendido, que tampoco ve usted muy justificado? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, que creo que es muy completa y muy bien articulada. Vamos a ver, efectivamente, ahí ya hay lo que pasa es que por el tiempo de intervención es verdad que no da tiempo a abordar todas esas jurisdicciones que has citado, y la más cercana a nosotros es la italiana probablemente. También en Francia hay bastante avance. Vamos a ver, yo sinceramente creo que no ha visto la luz, porque yo creo que no se sabe todavía muy bien qué es lo que se quiere. O sea, porque si se avanza en lo que es, igual que pasa en el ámbito ESG, yo creo que el ámbito ESG
ESG nos ha venido casi de sopetón, ¿no? Valga la expresión. Entonces, hasta que se ha ido digiriendo, y pongo un ejemplo, por ejemplo, la industria financiera, los paquetes regulatorios se han ido sucediendo, se ha ido digiriendo. Por ejemplo, yo estoy en el sector de gestión de activos y el reglamento de divulgación, la taxonomía, las obligaciones que nos han ido ocupando, ¿no? este tiempo, tienen una aplicación escalonada, ¿no? Y las obligaciones de información, las de transparencia, etcétera. En el caso, y más o menos vamos aprendiendo qué es lo que se pretende, porque igual que cuando se pretendía de entrada hacer obligatorio el Código de Buen Gobierno, en la última reforma del Código de Buen Gobierno, el comité una figura de responsable de sostenibilidad, y luego se matizó y se dijo que podía ser un comité, etcétera, dar cierta libertad de forma. Creo que hace falta tiempo para madurar qué es lo que se pretende con nuestro nuevo tipo societario. Entonces, que la ley de sociedades de capital es verdad que persigue, como es lógico, a la sociedad mercantil, maximizar el beneficio económico, o sea, lo que es, se centra en el beneficio económico, sin duda, pero que también es compatible con tener una SL, por ejemplo, como pasa en este movimiento de B Corps, con un sello social que le faculte para tener una buena tarjeta de presentación en su sector, para poder mostrar su compromiso real con estos aspectos medioambientales y sociales. Pues yo creo que precisamente porque existe esa posibilidad y porque los B-Labs, que es este organismo certificador, también hay otros, ¿no? Pero pues van también ganando terreno, pues hasta que no se ponga de manifiesto cuáles son las necesidades reales de tener un tipo societario ad hoc, o sea, si se pretendiera a lo mejor tener una fiscalidad concreta, o como en su momento, no voy a aumentar la dicha, pero las SICAPs, que tenían un tipo reducido de 1% del impuesto de sociedades, ya he aumentado el tema controvertido, pero quiero decir, ¿de qué se trata? ¿Por qué queremos un nuevo tipo societario? Yo creo que por eso muy probablemente no ha prosperado, pero vamos, eso es mi opinión. Probablemente, si me disculpas un segundo, yo añadiría que falta una reflexión general sobre los tipos societarios. Es decir, aquí ha salido a lo largo de la mesa, ya no sé quién ha hecho la referencia, ¿no? Pero has sido tú, Javier, hablando de las pequeñas empresas con el canal de denuncia. ¿Tenemos una regulación de pequeñas empresas? Es que partamos del problema que la Ley de Sociedades de Capital distingue entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada con un esquema que no se corresponde ni con la realidad ni con nada. Por lo tanto, yo creo que abrir el debate de un nuevo tipo societario y veamos el fiasco de la Ley de Sociedades Nueva Empresa, ya ni me acuerdo cómo era el nombre, sí, que no ha sido un fiasco. La Sociedad Anónima Europea, no sé si hemos superado los 2 casos, más o menos. Hay que hacer una reflexión de qué tipos societarios y para qué los queremos. Y entonces en mi opinión, añadir un tipo societario sin una reflexión seria de qué queremos y para qué, me parece que sería un error, una vez más. Muchas gracias. ¿Había una pregunta más por ahí? Sí. Sí, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes y muchas gracias. Yo, más que una pregunta, tengo primero una reflexión y me adhiero además a la profesora Fernández Torres en relación a las acciones de lealtad, que me parece, estoy completamente de acuerdo. Si sirve de algo, que alguien la soporte, ¿no? Porque me parece un galimatías del 15. Yo creo, en las reflexiones que yo he hecho dentro de mi modesta opinión jurídica, es que si sobre todo en el ámbito de cotizadas, existe un registro de participaciones significativas, pues el regulador tendrá que pensar si cada vez surgen este tipo de sociedades en donde sus estatutos promueven las acciones de lealtad, pues tendremos que tener una participación, porque eso también es tan significativo como una participación que en escalones chiquititos del 3, 5 y 3 hay que comunicar, pues eso habrá que comunicarlo, al menos en el régimen de cotizadas. Eso como una reflexión. Y luego una pregunta que no sé si a quién de todos los ponentes le puedo hacer, pero ¿cómo conjuga el hecho de la sostenibilidad de los principios ESG, de la gobernanza, en determinados inversores, y no sé si quizá para Juan, pero en determinados inversores que tienen un perfil quizá que está mirando para otro lado, al lado de las sostenibilidades, como pueden ser inversores institucionales de perfiles como private equity, donde se han proliferado durante muchos años una serie de inversiones cortoplacistas y que se mantienen en el tiempo
No la inversión, sino el hecho de que, bueno, private equity se sabe que es un tipo de inversión pues de muy poco plazo, donde hay operaciones P2P, donde hay operaciones de estrujar la empresa. Y yo creo que esos inversores también son sociedades que tienen que tener y cumplir esos principios de sostenibilidad, de largoplacismo, etc. Entonces, no sé si antes hablabais de que tenía algunas discriminaciones en la transposición de la directiva y no la conozco del todo como para saber si en este tipo de perfiles de inversores institucionales de private equity existe o se le puede exigir este tipo de principios de sostenibilidad a largo placismo a este tipo de inversores. Gracias. Bueno, yo me baso en lo que ha presentado Alfonso, ¿no? La directiva, el pilar principal es transparencia, ¿no? O sea, los inversores tienen que explicar con esos 3 pilares de cuál es tu política de inversiones, cómo se adecua, tu política de implicación, ¿no? Tú tienes una política de inversión, tu política de inversión puede ser cortoplacista o puede ser largo plazo, puede ser sostenible o no ser sostenible. Eso ya lo gradúas tú. Aquí se ha dicho también por qué tiene que ser malo el cortoplacismo, ¿no? Pero lo que tienes que decir es cuáles son tus principios de inversión. Y luego, lo nuevo, ahora tú declaras cuáles son tus principios de implicación, que es más que nada cómo vas a ejercer esa vigilancia, ese diálogo con respecto a las compañías. Y ambos tienen que ser coherentes. O sea, lo que no se trata es de que hagas una política muy mona, la pongas en una estantería y sigas haciendo lo mismo. Tienes que explicarlo porque el inversor quiere saber, ¿no? No nos engañemos tampoco. O sea, antes decía Javier, las compañías sí, claro que son sostenibles, claro que son a largo plazo, claro que lo están mirando. Los inversores ahora de repente se han vuelto todos sostenibles. Tampoco es eso. Lo que pasa es que hay una demanda y lo están viendo todos los días. Los gestores están asustados porque todo euro que entra en un fondo ESG. Todavía no sabe muy bien lo que es nadie, pero ahí es donde va. Por lo tanto, ellos tienen que recoger esa demanda. Se lo crean o no se lo crean, ya tienen que poner todos esos factores encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que hay, ¿no? Y luego el tercer pilar, como decíamos, porque tú todos los años digas cómo has ejercido esa política de implicación y, como decía yo también, ¿no? La gestora te tiene que demostrar al inversor institucional, que es el que tiene el poder de decisión, llámalo compañía de seguras o llámalo private equity o banca privada o hedge fund, ¿no? Él es el que tiene que marcar y el gestor es el que le tiene que explicar cómo es lo que ha hecho. Se trata de transparencia, simplemente, más información. No sé si te he ayudado. Alfonso, seguro que te... No, y que yo me sumo a transparencia. O sea, ¿cómo se compatibiliza, era tu pregunta, una de las reflexiones tuyas, la sostenibilidad ESG con los hedge funds? Entonces, transparencia y que sea el mercado quien diga si el estar 3 meses invertido en una compañía 6 meses, y esta era una de las denuncias que hacía, o al menos uno de los datos que ponía sobre la mesa el legislador en su libro verde, dice hay algunos fondos que se están 3 meses, que se están 6 meses en una compañía. Entonces, sea usted transparente, fondo, explíquenos por qué. Desde luego, para sus inversores pues va a estar bien, porque usted le chupa la sangre durante un tiempo a una compañía, se va 3 meses a otra y en un año pues ha chupado, pues se hablaba de fondos vampiro, ¿no? Entonces ha chupado 4 sangres. Entonces, pero explique si para la sostenibilidad, y ahí estaban esos informes empíricos en Estados Unidos, si para la sostenibilidad de la compañía en la que usted invierte, eso es bueno. Y si usted consigue de un modo transparente explicarnos que apretándoles las tuercas a los miembros del Consejo de Administración usted consigue que sea más sostenible la compañía, pues entonces usted reputacionalmente en el mercado será una persona que ayuda a la sostenibilidad con su aportación. Habrá otros que ayuden de otro modo. En la Junta, usted, hedge fund, junto con otros que estén hablando de largo plazo, le pedirá, sin embargo, a los administradores que en algo sean cortoplacistas. Entonces, transparencia. Y ahí está la frase de Brandeis, sunlight as the best of disinfectants, la luz del sol como el mejor de los desinfectantes. Explíquenos usted y veremos si ha ayudado o no a la sostenibilidad, que a lo mejor sí. Pero transparencia y que sea el mercado el que te juzgue. Yo, por decir una cosa concreta de emisores, lo que sí que pasa es que un accionista que aparece, irrumpe en una sociedad, entra y sale, de acuerdo, el principio de la película de Woody Allen, toma el dinero y corre, pues en realidad
a lo mejor no le da tiempo a publicar su decisión de voto en la Junta porque se va antes. A lo mejor no tiene ningún interés en votar en realidad. Entonces, y el código, el Stewardship Code del que hablamos y que pronto se va a poner en audiencia pública por parte de la CNMV, hombre, el principio fundamental en este código, o el principio, es su voluntariedad. Y este tipo de normas voluntarias, para todos los ordenados ciudadanos que cumplimos las recomendaciones de buen gobierno, pues suelen ser muy eficaces. No son tanto para entidades que tienen otro propósito distinto y que en principio el éxito, porque luego habría que ver el bonus de estos que han ido, de estos vampiros, utilizando el término acuñado por el profesor, para que no quede... o sea que es verdad que va... ¿Cuál es el interés social aquí? Yo tengo dudas de que haya un interés social distinto del propio... Y hay un juego de el dominical, y cuál es el interés del inversor que tiene una participación significativa y que va a lo suyo y no contra el interés social. No ya el propósito de la sociedad en su conjunto, ni siquiera el propósito de los demás accionistas. Ese es un tema que habrá que abordar algún día. Y a lo mejor, ya que nos hemos metido en temas sustantivos de derecho corporativo, a lo mejor se hace desde una directiva también, desde la próxima, que seguro que habrá una pronto. Antes decía Gloria, muy buena pregunta, que los inversores votaban con los pies. Significaba que si no le gustaba la gestión, vendían. Ahora no se puede hacer eso. BlackRock tiene la mitad de todos sus activos en fondos indexados y en gestión pasiva. Eso significa que te tienes que quedar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, mientras estás ahí dentro, hacer que la compañía cambie en el sentido. Pero también, o sea, los hedge funds son gestoras que tienen fondos abiertos que la gente compra y que su objetivo no es que no sea sostenible a largo plazo, es que es cortísimo, ¿no? Y si no, que se lo digan a Javier y a los hedge funds del Popular, ¿sabes? Y el daño que hacen a estas compañías, o sea, pero son válidos también porque gestionan activos, o sea, que lo importante es que tú lo digas y para que el inversor te siga o no. Muchísimas gracias. Tenemos que ir clausurando ya esta mesa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es el privilegio que nos otorga ser la última, ¿no? Entonces, mientras haya interés, pues siempre es un placer. Muchísimas gracias a todos los ponentes. No la última, porque lo que ha dicho Javier Juan antes era bastante interesante. Mañana seguimos, pero además con gente fácilmente mejor que nosotros, al menos que yo, con perdón del resto de la mesa, pero tenemos una mesa internacional interesantísima y tenemos gente que nos va a hablar de las propuestas de directivas. Perfecto. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a los asistentes.